Un saludo a todos mis amigos de Fuerza La Soriana y público en general. Quiero agradecer a todos mis amigos de Fuerza La Soriana y público en general que han tomado su tiempo para poner sus comentarios en mis videos. El 95% son personas que opinan dando conformidad a mis videos, apoyando lo que yo expongo, felicitándome. Eso me da cierta satisfacción, estímulo para seguir trabajando, porque me doy cuenta que hay gente inteligente, pues, que no se puede dejar engatusar por otros seres humanos más ignorantes que uno. Eso no se puede aceptar. Hay uno que otro testigo de Jehová que todavía no entiende y me dice que los testigos de Jehová son perseguidos porque son la religión verdadera, y la palabra testigo significa eso, que son los que tienen la verdad, que significa que son seguidores de Cristo, y por eso son sus testigos, porque son gente que se apega a las leyes de Dios y que son diferentes de otras religiones, y por eso son sus testigos. Bueno, no he logrado captar lo que yo he explicado ya en tantos videos. Quería agregar una cosa más que estuve reflexionando para transmitírsela a los testigos de Jehová. Un último detalle que se lo dejo a ellos en su mesa para que lo mediten. Y se trata de lo siguiente. Si en Isaías 43:12 Yahweh les dice a los hebreos que ustedes son mis testigos, y que por ese motivo los testigos de Jehová han extraído ese texto bíblico para ponerse ese nombre como denominación, porque ellos se hacen llamar como testigos de Jehová, se lo han puesto como denominación, cosa que no hicieron los hebreos. Jamás ellos se pusieron el nombre de testigo de Jehová en los 7 siglos restantes que faltaban para que Jesús apareciera en escena. Isaías vivió en el año 753, por ahí más o menos, y eso lo dijo pues el 753 años antes de Cristo, y durante esos 153 años que transcurrieron hasta el primer siglo, nunca hallarán ustedes que ningún profeta que vino después de Isaías mencionara o se dijera al pueblo de Israel como testigo de Jehová. Eso es definitivo, no encontrarán ustedes ninguna mención de la verdad testigo de Jehová, y eso indica pues que los hebreos jamás pensaron que ellos eran testigos de Jehová. Lo que los hebreos eran testigos de los milagros de Jehová. Decía, pues ustedes son mis testigos porque han visto mis milagros. Pero se lo decía a los hebreos que en su oportunidad vieron los milagros de Dios y podían testificar que Dios existía por los milagros que ellos presenciaron. Por ejemplo, los hebreos que salieron de Egipto para su libertad y vieron cómo el poder de Dios actuó a favor de ellos cuando abrió el Mar Rojo para que pudieran pasar los hebreos. Los hebreos que vieron eso eran testigos del milagro de Dios. Entonces eran testigos de los milagros. Ese es el criterio. No fueron testigos de Jehová directamente de él, que lo vieron. Fueron testigos visuales de los milagros de Dios y fueron testigos para Dios de eso, de sus milagros. Y podían testificar que Dios era un Dios todopoderoso, que era Dios verdadero, que cumplía su palabra, sus profecías. Y vieron pues los milagros que él hacía, que es muy diferente a ser un testigo de Jehová. Ellos fueron testigos visuales y auditivos de los milagros. Y vemos que existen infinidad de milagros en la Biblia. Podemos ver el libro de Números, ahí podemos ver también la cantidad de milagros que hizo, que se relata ahí del libro de Números. Pero la reflexión que yo quería darles a los testigos de Jehová es esta, otra más, para que ustedes piensen. Si realmente el texto de Isaías 43:12 fue el momento en que Dios les dio el nombre de testigo de Jehová para ser usados de ahí en adelante, porque yo digo, ustedes son mis testigos, la pregunta es obvia: ¿por qué en los 700 años que pasaron después hasta el primer siglo, en que parece Jesús en escena, nunca ningún profeta
se dirigió a los hebreos como testigos de Jehová, nunca. Ya lo dije en el anterior video. La otra reflexión que quiero darles en este video es la siguiente. ¿Por qué el apóstol Pablo, que era hebreo con nacionalidad romana, por qué el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, por ejemplo, el libro de Hebreos, según el libro titulado Toda escritura es inspirada por Dios, que les mostré la vez pasada de color azul del año de 1990, la última versión, dice que el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, y vamos a darlo por hecho que fue por Pablo, porque lo dice la sociedad Watchtower en este libro que les acabo de mencionar de color azul. Toda escritura es inspirada por Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los hebreos, y los hebreos eran testigos de Jehová desde 700 años antes de Cristo, porque el profeta Isaías así lo registró, lo escribió en Isaías 43:12 supuestamente. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué el apóstol Pablo, cuando escribió el libro de Hebreos, y los hebreos son testigos de Jehová según Isaías 43:12, que dice que Jehová le dice a los hebreos, ustedes son mis testigos, y por eso la Guasta dice que ellos llevan el nombre de testigo de Jehová? ¿Por qué el apóstol Pablo, cuando se dirige a los hebreos, no escribió la carta dirigida a los testigos de Jehová, que ya existían desde 750 años antes de Cristo? Si ese era verdaderamente el nombre que Dios le había dado a los hebreos. Eso daría a pensar pues que el único que obedeció a Jehová Dios fue el señor Rutherford. En 1931, 19 siglos después que Pablo escribiera a los hebreos, fue el primero que obedeció a Dios y dijo, no, porque en Isaías 43:12 dice que ustedes son mis testigos y ustedes tienen que llevar ese nombre. Eso me da a pensar que si yo le sumo 1900 años a 700 años antes de Cristo, los hebreos o el pueblo de Dios, entre comillas, estuvo en desobediencia, en desacato contra Jehová Dios por 2600 años, que no le pusieron el nombre de testigo de Jehová hasta 1931. Algo anda mal, porque si realmente Isaías 43:12 Jehová dice ustedes son mis testigos, y el señor Rutherford lo pone en 1931, nos preguntamos ¿por qué no lo pusieron el mismo Isaías, el nombre de testigo de Jehová, a los hebreos en el año 750 antes de Cristo, y los que vinieron después, los profetas que vinieron después de Isaías hasta el siglo I, ninguno mencionó y lo llamó a los hebreos como testigos de Jehová? Inclusive en la época de Cristo, cuando Jesús entra en escena con sus discípulos, y cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los hebreos, no les dice escribo mi carta a los testigos de Jehová, sabiendo que su carta está dirigida a los hebreos. La carta a los hebreos, ¿por qué llamó el apóstol Pablo escribe a los hebreos el libro de Hebreos? ¿Por qué no dijo el libro testigo de Jehová? O lo que le escribe el apóstol Pablo a los testigos de Jehová de esa época, en vez de llamarlo hebreos. Son cosas que uno se pregunta, pues. Inclusive, recordemos que el apóstol Pablo escribió varias cartas a los mismos hebreos de Corinto, y jamás se ve en el libro de Corintios que diga primera carta del apóstol Pablo a los testigos de Jehová de Corinto, o segunda carta del apóstol Pablo a los testigos de Jehová de Corinto. No dice pues primera carta a los testigos de Jehová de Corinto, ni segunda carta a los testigos de Jehová de Corinto.
Este libro, estas cartas que escribió el apóstol Pablo fue en el año 55 de la era cristiana, más o menos. Uno escrito en Efeso y otro escrito en Macedonia. Esas cartas a los corintios. Y nunca menciona ahí en el Nuevo Testamento primera carta del apóstol Pablo a los testigos de Jehová de Corinto, ni segunda carta a los testigos de Jehová de Corinto. Entonces algo que anda mal, ¿verdad? Porque si ya tenían el nombre de testigo de Jehová, ¿por qué el apóstol Pablo no lo menciona en el Nuevo Testamento en las cartas? Cuando escribe a los Gálatas, también escribe a los Gálatas y no dice a los testigos de Jehová de los galos, que escribió el año 50 al año 52. A los de Efeso también, pues, a los efesios no lo llama testigo de Jehová de Efeso. Y cuando escribe su carta a los romanos en el año 60-61, que lo escribe en Roma, a los romanos, no le dice los testigos de Jehová de Roma. No aparece en ningún lado ninguna carta del apóstol Pablo dirigida a los testigos de Jehová de Roma, a los testigos de Jehová de Corinto, de los Gálatas, testigos de Jehová de los Gálatas, testigos de Jehová, a los de Efeso, nada de eso, no dice testigo de Jehová para nada. Y eso es para meditar. Cuando se escribe su primera carta a los tesalonicenses, nunca dice a los testigos de Jehová de Tesalónica. No dice primera carta a los testigos de Jehová de Tesalónica, no dice eso. En ninguna parte ustedes hallarán eso en la Biblia. Y inclusive en la segunda carta también a los tesalonicenses tampoco aparece a los testigos de Jehová de Tesalónica. Entonces hay algo que nos indica pues que ningún hebreo antes de Cristo y después de Cristo pensaron que ese texto de Isaías 43:12 indicaba que tenía que llamarse testigo de Jehová. En todo caso, si fuera así y el señor Rutherford pone el nombre de testigo de Jehová en 1931, porque dice él que ese era el nombre que tenía que llevar, quiere decir entonces que la Watchtower estuvo en desacato, pues, que los hebreos estuvieron en desacato o desobedeciendo a Dios por más de 2600 años. Es decir, 700 años antes de Cristo con Isaías y los 1900 años cuando el juez, después de Cristo, cuando el juez Rutherford se le ocurre recién ponerle el nombre de testigo de Jehová. Eso quiere decir entonces que los hebreos o el pueblo de Dios estuvo en desacato, en desobediencia a Dios por 2600 años. Como repito, que se suman por los 1900 años después de Cristo, cuando en 1931, o sea, después de 19 siglos, recién se le ocurre poner el juez Rutherford nombre de testigo de Jehová al supuesto pueblo de Dios, de los testigos de Jehová, y los 750 años antes de Cristo, donde aparece recién Isaías diciendo que ustedes son testigos de Jehová, supuestamente. Entonces hay algo que pues no puede ser aceptado, no tiene lógica que los hebreos estuvieron desobedeciendo a Dios por 2600 años y que recién en 1931 el juez Rutherford, el único fiel a Dios, obedece el texto de Isaías 43:12 y se lo pone a los testigos de 1931. Eso deja muy mal pues a los hebreos como unos desobedientes a Dios, el pueblo de Dios desobedientes a Dios, y que tuvo que rectificarlo el juez Rutherford en 1931 poniendo el nombre que Dios le había dado en el año 750 antes de Cristo con Isaías. Es ridículo. Por eso hay que cosas que tomar si tiene lógica, no solamente tomar el nombre porque lo dice Rutherford, no hay que tener una lógica. Entonces eso indica pues que el pueblo hebreo estuvo en desobediencia, en pecado, y Dios no les dijo nada. En 2600 años no dijo, oigan, no saben ustedes que yo en Isaías ya le puse el nombre de Jehová. ¿Por qué no se lo dijo pues al señor Russell o al señor Rutherford mucho antes? ¿Por qué tuvo que esperar hasta 1931 cuando la Watchtower ya tenía de antigüedad 50 años de antigüedad? Ahí pues no anda bien. Y también, como digo, hay que meditar el motivo por el cual el apóstol Pablo no se dirige a quienes escribe como testigos de Jehová, ni lo menciona directamente a los cristianos de Roma, a los a los Gálatas,
a los de Efeso, a los de Corinto, a los de Tesalónica, carta para acá, carta para allá. Pero nunca los llama como testigos de Jehová. Y uno no va a esperar pues que el apóstol Pablo sea un desobediente a Dios, ¿no? Y que él le haya optado por no poner testigo de Jehová cuando Dios ya lo había dicho en Isaías 43:12. Supone pues que ya existían pues las escrituras para que el mismo apóstol Pablo se haya podido percatar de ese texto y lo hubiera aplicado inmediatamente. O los mismos cristianos hubieran dicho: oye Pablo, nosotros nos llamamos testigos de Jehová, no te olvides, ¿sabes? Porque aquí lo dice Isaías 43:12, está escrito allá, del pasado ahí. Lo dijo Isaías. Nadie reclamó nada. Bueno, esto lo dejo ahí porque es algo más que se me vino en la mente, porque hay uno que otro testigo de Jehová que sigue con la misma cantaleta. Bueno amigos, gracias por su atención y será hasta la próxima.